Hola, buenas noches, bendiciones, que el Señor les haya dado un bendecidísimo día jueves. El día de hoy vamos a compartir una palabra que está en la base, en el fundamento de las Escrituras. Solo permítanme, voy a compartir la transmisión. Ok, ya estamos. Y es en Génesis capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una frase, una oración sencilla, pero que es el fundamento de toda la Biblia y que es el fundamento de toda la cosmovisión o la forma de ver la vida desde la perspectiva cristiana. Si nosotros nos damos cuenta, en ese pasaje, como compartí en la perla de hoy en la mañana, Dios nos explica. Dios no tiene necesidad de explicarse, de justificarse a sí mismo, por una parte, y por otra parte, Dios no es un conocimiento mental. Dios es un conocimiento revelado, y Dios lo ha revelado en el corazón de toda persona que nace en la tierra. La palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Por el otro lado, la palabra en Romanos capítulo 1 versículo 19 también nos recuerda que el Señor ha escrito sus principios fundamentales en nuestro corazón, en lo que nosotros llamamos la conciencia. Y por el otro lado, en Romanos capítulo 1, versículo 20, el Señor se revela a través de las grandezas, las maravillas de toda su creación. No necesita explicarse, no necesita justificarse. Él es Dios. Y es Dios desde el principio. No, Dios es revelado en nuestros corazones. Dios es asumido y afirmado. La respuesta nuestra es o creer en Él o no creer, obedecerle o no obedecerle. Pero su existencia ni siquiera debería tomarnos tiempo de discutirla. Desde que un niño nace, desde que un niño puede comenzar a hablar, el niño nos puede expresar su noción de Dios. Sin que nadie le haya explicado, sin que nadie le haya dicho, él ya lo trae en su corazón. El ateísmo en su negación de Dios y la ciencia, la mal llamada ciencia, en su afán de desvirtuar, de negar a Dios, utilizan argumentos que son francamente irracionales. En primer lugar, en cuanto al ateísmo, alguien se molestaría en escribir cientos de libros acerca de que no existen las jirafas rosadas o los elefantes rosados. Nadie se tomaría el tiempo, nadie invertiría tiempo en eso, porque es evidente que no existe. Pero sin tanta gente que se toma la molestia de escribir en contra de Dios y de querer demostrar que Dios no existe, es porque ellos saben en el fondo de su corazón que Dios sí existe, y lo que no quieren es dar su brazo a torcer. Como dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo del 16 al 20, el que no viene a la luz es porque no quiere que sus obras sean reprendidas, porque no quiere salir de su pecado, porque quiere seguir viviendo en su pecado y en sus tinieblas. Nadie, solo los necios quieren vivir sus vidas quieren vivir sus vidas sin estar delante de Él, en la oscuridad del pecado. Así que la palabra de Dios no necesita justificar la existencia de Dios. Dios es claro. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, la palabra de Dios, cuando Él se está revelando a Moisés en el monte, que lo está enviando a liberar al pueblo de Israel, Dios le dice a Moisés, cuando Moisés le pregunta: ¿y quién digo que me envía? Y Dios le dice: yo soy el que soy. Si usted se da cuenta, simple y sencillamente Él está afirmando su existencia, no está justificándola, no está razonándola. Él es el que es. Y Él es el que es significa Él es todo lo que necesitamos. Él es la fuente, el alfa, la omega de nuestras vidas, la fuente y el fin de nuestras vidas, la fuente y el objeto de nuestras vidas.
Eso es lo que significa la expresión que al español en Éxodo 3:14 se traduce yo soy el que soy. Por el otro lado, la palabra también en Malaquías capítulo 3 versículo 6, Dios dice porque yo no cambio. Y en Hebreos 13:8 también la palabra de Dios nos enseña que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y qué significa esto? Dios no cambia para nada en su esencia. Dios sigue siendo la misma persona desde antes de la fundación del mundo y lo será por la eternidad. Lo que cambia son las formas en las cuales Él se relaciona con nosotros los seres humanos a lo largo de la historia. De hecho, la palabra de Dios nos habla de 7 pactos o 7 dispensaciones que Dios ha hecho con la humanidad. La primera es el pacto adámico, que lo encontramos en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Posteriormente encontramos el pacto con Noé en Génesis capítulo 9. Y luego sigue el pacto abrahámico, que comienza en Génesis capítulo 12 y se extiende hasta el capítulo 21. Luego tenemos el pacto mosaico o el pacto de la ley, que lo encontramos en el libro de Éxodo cuando Moisés sube al monte y el Señor le da los 10 mandamientos y las tablas de la ley. Posteriormente al pacto mosaico viene el pacto davídico, un pacto con David y con la tribu de Judá para todo Israel. Luego viene el pacto de gracia, que es el pacto de Cristo con su iglesia, y luego el pacto del milenio y el pacto de la eternidad. Son 7 pactos que marcan 7 formas de relación de Dios con la humanidad. Pero la esencia de Dios sigue siendo la misma. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia. Y Dios, como Dios, Él es el autor, el creador de todo lo que existe, y no solo de lo que existe en la tierra, sino de todo lo que existe en el universo, y de la vida humana, de la vida de cualquier criatura viviente. Todo existe por Él, de Él y para Él, como dice la palabra en Romanos capítulo 11, versículo 36. Y no solo todo fue hecho por Él, sino que además todo subsiste gracias a Él, todo se sostiene gracias a Él. Vivimos en medio de un universo, para comenzar, en un universo que está compuesto por más de 1,000 millones de galaxias. La galaxia en la cual nosotros vivimos es una de los 1,000 millones de galaxias que existen en el universo. Y cuando hablamos de galaxia no estamos hablando solo del sistema solar, sino de todo. El sistema solar es apenas uno de los sistemas dentro de una galaxia, y como esa galaxia hay millones de galaxias, por un lado. Por el otro lado, la galaxia en la que nosotros vivimos gira a una velocidad de 754,000 kilómetros por hora. Y a esa velocidad le toma una cantidad aproximada de 200 millones de años hacer una sola rotación alrededor del universo. Y aparte de ello, si se sumaran todas las estrellas que pudieran haber en todas las galaxias, serían igual al número de granitos de arena que hay en las playas del mundo. Y a pesar de una complejidad tan grande, todo el universo funciona con un orden perfecto y con una eficiencia sorprendente. Imagínese usted una galaxia que estaba caminando a la velocidad, girando a la velocidad de 750,000 kilómetros por hora, y en la cual usted y yo ni lo sentimos, y en la cual usted y yo mantenemos el equilibrio. Eso es solo es un milagro. Eso solo puede ser y todo el mover del universo, y ya no digamos todos los procesos micro que componen la fisiología del ser humano, o que forman la fisiología del ser humano. Si analizamos todos esos
todos esos procesos, no podemos más que concluir en lo que nos dice David en el Salmo 139. Maravillosas son tus obras, no las puedo comprender totalmente. Al decir que el universo simplemente apareció o evolucionó, requiere mucho más fe que creer en lo que Dios dice en su palabra, en lo que Dios dice en Génesis 1.1. Lo que Dios dice en Génesis 1.1 obedece al conocimiento científico, a lo que ha descubierto la ciencia, mientras que teorías como la teoría de la evolución o la teoría del Big Bang, no son más que especulaciones, no tienen una base científica sostenible. El conocimiento científico, una de las características que lo sustentan es que debe ser, todo lo que se descubra debe ser replicable en condiciones de laboratorio, y sin embargo en condiciones de laboratorio no se puede hacer que un mono produzca a un ser humano, o que un caballo produzca un elefante, o que una micropartícula produzca un ser viviente diferente a lo que esa partícula es. O sea, no hay base científica y no hay base racional para poder sostener la teoría de la evolución. Si la teoría de la evolución fuera cierta, significaría, por ejemplo, que una manzana pudo haber evolucionado a pera, pero ¿por qué las manzanas no siguen evolucionando a peras? O en su aspecto más relevante, los monos deberían seguir transformándose en seres humanos, y sin embargo eso no se da. En la actualidad, eso no puede haber sido una cuestión de suerte, una cuestión de azar. Eso es simplemente una especulación, una teoría que no puede sostenerse. La magnificencia de Dios nos habla no solo de su grandeza y no solo de sus maravillas, sino todo lo que hemos hablado acerca del universo y de la fisiología de los procesos de todos los seres vivientes. Nos habla no solo de su magnificencia, no solo de sus maravillas, no solo de su grandeza, sino que nos habla de que Él lo tiene todo bajo su control. El Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra perfectos, es el mismo Dios que tiene control de toda su creación, de cada uno de los aspectos de nuestra vida, como lo dice la palabra en Lucas capítulo 12, versículo 7, que aún una parte tan mínima que es el número de los cabellos de nuestra cabeza, Él los tiene contados, de tal manera que no se cae ninguno sin que sea su voluntad y sin que sea de su conocimiento. Si las circunstancias no son las mejores o las más favorables o las más convenientes a nuestro gusto para llevar la vida a la plenitud que Él quiere que vivamos, Él las va a transformar por amor, como dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 29. Para los hijos de Dios todas las cosas obran para bien, de los que le amamos, esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que la imagen de Cristo fuera formada en nosotros. Y aún las circunstancias de las personas que no son creyentes, esas circunstancias están orientadas para que ellos lleguen al momento en el cual deben tomar la decisión de entregarle sus vidas a Cristo o no. La palabra de Dios dice en los Salmos que el Señor saca nuestras vidas del hoyo de la desesperación. Eso significa que Él conoce las circunstancias que nos llevan a ese hoyo de la desesperación, y Él permite ese mal menor para un bien mayor, que es el que usted y yo vengamos al conocimiento de Él, seamos salvos y tengamos vida eterna. Por un lado. Por el otro lado, Dios no es la causa del mal. La gente muchas veces blasfema contra Dios en el sentido de achacarle el hambre, la guerra, la violencia
y todos los males de la humanidad. Sin embargo, todos esos males de la humanidad no son creación de Dios, son el resultado de las decisiones de la humanidad de vivir su vida lejos de Él, de vivir su vida en desobediencia. Lo dice muy claramente Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17, cuando Dios crea a Adán, y le dice Dios a Adán: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está hablando de la obediencia. Si nosotros obedecemos, tendremos vida y vida abundante. Si nosotros desobedecemos, lo que tendremos será el equivalente de muerte. Y la muerte, así como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, la muerte tiene 3 dimensiones. La muerte espiritual, que es nuestra separación de Dios. La muerte emocional, que es llenarnos de las emociones negativas como la frustración, la decepción, el desánimo, la tristeza, el dolor, el resentimiento, la falta de perdón, el odio, la ira, la división, los celos, las contiendas, etc. Y la muerte física, que implica la enfermedad y la conclusión de muchas enfermedades, que es la muerte física. Eso es el resultado de las decisiones que cada uno de nosotros tomamos en nuestras vidas. La palabra nos lo dice muy claramente también en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 19 al 20. Dice la palabra: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Aquí lo dice muy claramente. El mal no es el resultado de la obra de Dios. El mal es el resultado de la escogencia equivocada del ser humano de no vivir conforme a la obediencia a Dios. Claramente dice, Dios nos dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero si no escogemos la vida, escogemos la maldición y escogemos la muerte. El mal es el resultado de las decisiones de la humanidad, tanto de las decisiones individuales como de las decisiones colectivas de no vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y eso aplica incluso no solo a los no creyentes, implica también a los creyentes. Por ejemplo, estamos viendo lo que sucede en Israel. Israel está en una guerra continua contra todos sus vecinos. ¿Pero por qué está en una guerra continua? Porque Israel no ha obedecido la palabra de Dios. A pesar de ser el pueblo escogido de Dios, no ha elegido la obediencia a Dios. De hecho, Dios les envió al Mesías y ellos lo rechazaron. Y de tal manera que las guerras que ha tenido que enfrentar el pueblo de Israel no es resultado del propósito de Dios, es resultado de su desobediencia, porque el propósito de Dios para Israel es que ellos fueran un pueblo bendecido en la medida en la cual ellos obedecieran la palabra de Dios. Y lo dice muy claramente Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14, que sí es aplicado individualmente a nosotros, pero también es aplicado al pueblo de Israel. Le dice, Dios dice: si tú obedeces mis mandamientos que yo te mando hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y les advierte también lo que implicaría que ellos no obedecieran la palabra de Dios. Y lo que implica la no obediencia a la palabra de Dios es precisamente lo que ellos están viviendo. Guerras, desastres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recordemos, Dios no es el autor del mal.
La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para toda la humanidad, pero Dios no nos obliga, Dios nos da la elección de vivir en obediencia a Él o la elección de vivir en desobediencia a Él, pero cada una de esas decisiones tiene sus consecuencias, como dice la palabra en Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y lo que esto significa es el que cosecha para el espíritu, el que siembra para el espíritu, que es vivir nuestras vidas en obediencia a Dios, va a cosechar vida eterna, vida plena, vida abundante. Pero el que decide sembrar para la carne, para la desobediencia a Dios, para lo mundano, para lo terrenal, va a cosechar corrupción. Y corrupción significa muerte, problemas, afectaciones, enfermedades, pobreza, limitaciones, etc. Como nos damos cuenta, Dios nos pone claramente el panorama y Dios no solo es verdad, sino que Dios es santo y Dios es justo. Dios no puede quitar las consecuencias que Él mismo ha dicho que vendrán como consecuencia de la desobediencia, simple y sencillamente porque a nosotros se nos da la gana creer que Dios lo debería hacer de esa manera. Dios no se hace a nuestra medida. Nosotros nos tenemos que hacer a la medida de Dios. Dios es quien manda. Nosotros nos tenemos que hacer a la medida de Él. No es un Dios hecho a mi medida, a mi gusto y a mi gusto por el pecado, por la carne, por lo mundano, por lo terrenal, etcétera, etcétera, etcétera. Dios me dice claramente cuál es el camino que yo debo seguir. Así que la conclusión a la cual necesitamos o podemos llegar a raíz de esto que hemos estado comentando es, en primer lugar, Dios es quien es. Él no va a cambiar porque yo quiera que Él cambie. Él no va a cambiar ni siquiera porque 3/4 partes de la humanidad no crean en Él y quieran tener un Dios a su propia medida. Él no va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no necesita explicarse, Él no necesita justificarse, Él no necesita justificarse de las acusaciones de que el mal es una responsabilidad de Él, porque claramente en la Biblia ya está establecido que el mal es la responsabilidad del ser humano por desobedecerle a Él. De tal manera que a nosotros nos toca creer y obedecer. Si usted no quiere creer, si usted no quiere obedecer, es su problema, pero Dios sigue siendo Dios. Al que le conviene obedecer, al que le conviene creer, es a cada uno de nosotros. Ahí anda un montón de gente hablando de que el diezmo no es de Dios. Mire, si no quiere diezmar, no diezme. El problema no es de Dios. Dios es el dueño de todo el universo. El diezmo es algo que Dios estableció para mi bendición, porque la palabra de Dios dice que el que siembra cosecha, y el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. La palabra de Dios dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Así que si usted no quiere diezmar, no diezme. El problema no es de Dios, el problema es suyo. Si usted no quiere orar, no ore. Dios sigue siendo Dios, oremos o no oremos. El problema es para nosotros, porque nos estamos perdiendo el conocer cada día más de Dios, el recibir su dirección, el recibir su guianza, el recibir su paz, el recibir su gozo, etc. Y así con cada una de las cosas que nos manda en su palabra. Lo que Dios nos manda en su palabra son aquellas instrucciones de un padre amoroso para que le vaya bien a sus hijos en todo lo que ellos hagan. De hecho, ese es el deseo del corazón de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, en Génesis 1:28 dice la palabra: y los bendijo Dios. ¿Y qué significa que los haya bendecido Dios? La palabra bendición es la palabra veraca. Y la palabra veraca significa la habilitación para que nos vaya bien en la vida.
Pero la condición de que nos vaya bien en la vida es que obedezcamos las instrucciones de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, si me obedeces, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si no me obedeces, pues obviamente no vendrán esas bendiciones y vendrán otras consecuencias que no serán agradables para nuestra vida. A nosotros lo que nos toca es creer. Punto. Lo que nos toca es obedecer, y creer es obedecer. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 8, que por la fe Abraham obedeció a Dios y se fue a la tierra a la que Dios lo estaba guiando sin saber a dónde iba. Dice la palabra, es decir, le creyó a Dios, creyó en Dios, confió en Dios, y al final de cuentas Abraham fue sumamente bendecido por Dios precisamente por creerle a él y por obedecerle. Y lo mismo es aplicable a cada uno de nosotros. Los pactos que Dios hace con el ser humano, de los que hablamos hace un rato, el pacto adámico, noético, abrahámico, mosaico, davídico, el pacto de gracia, el milenio y el pacto eterno, no cancelan las bendiciones de los pactos anteriores, más bien las aumentan, de tal manera que si Dios le dice al pueblo de Israel en el pacto abrahámico que si obedecen, vendrán sobre ellos esas bendiciones, eso sigue vigente para cada uno de nosotros y aún más, porque Israel es su pueblo, nosotros somos sus hijos, somos su familia. Obviamente las bendiciones para cada uno de nosotros son mayores y eso está contemplado y en eso consiste el pacto de gracia. La palabra de Dios dice que nosotros vivimos en un mejor pacto hecho sobre mejores promesas. Y es un pacto de amor, es un pacto incondicional de amor hacia cada uno de nosotros, en el cual el Señor suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y nos hace más que vencedores en todas las cosas, de tal manera que usted y yo podamos tener vida y vida en abundancia, que nuestra vida sea como la vida como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, que cada uno de nosotros sea perfeccionado cada día, que cada uno de nosotros vivamos una vida abundante, una vida plena, una vida bendecida, es decir, una vida en la cual somos habilitados para que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida, en la vida personal, en la vida familiar, laboral, social, etcétera. La mesa está servida, la decisión depende de cada uno de nosotros, y eso aplica tanto a los que no creen como a los que creemos. El hecho de que hayamos reconocido el señorío de Cristo no es suficiente para vivir la vida plena, la vida abundante. Necesitamos seguir creciendo en esa vida, necesitamos seguir conociendo de Dios, necesitamos seguir creciendo en el Señor Jesucristo, no estancarnos para alcanzar esa plenitud de vida. Lo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y también la palabra de Dios nos dice, el mismo Jesús nos lo dice, ustedes erran porque ignoran las Escrituras. Es decir, necesitamos, además de ser salvos, seguir creciendo en el conocimiento de Dios, seguir avanzando. La palabra dice, nos da la meta. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que estamos siendo perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la plenitud de la estatura de Cristo. Así que la vida del creyente no solo se trata de ser salvo, sino la vida del creyente se trata de vivir una vida como salvo, y esa vida de vivir como salvo es una vida de creciente transformación por el Espíritu Santo,
Santo, de creciente obediencia por el Espíritu Santo, de creciente conocimiento y revelación de la palabra por el Espíritu Santo. En fin, vivir en el Espíritu, porque el Espíritu es nuestro ayudador para todo, el Espíritu es nuestro guía, el Espíritu es quien nos ayuda para que podamos vivir esa vida plena, esa vida abundante en Cristo Jesús. Pero eso requiere de nosotros un compromiso y una dedicación a creer en Cristo. Recordemos lo que Jesús nos dijo en Mateo capítulo 11, versículo 12. El reino de los cielos sufre oposición y solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. Y Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, esfuérzate en la gracia. Y ese esfuerzo en la gracia es esforzarnos en conocer más de Dios, en conocer más de su gracia, en vivir cada día más bajo su gracia y no bajo los caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión, pero quiero concluir con una exhortación, con un llamado. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, este es el tiempo para entregársela. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías que le busquemos mientras puede ser hallado. Eso quiere decir que va a llegar un tiempo en nuestras vidas en que ya no le vamos a poder hallar si no lo hemos hallado antes. Y usted y yo no sabemos cuándo puede ser ese tiempo en el cual ya no le vamos a poder hallar. Entonces, si todavía podemos hoy es el día de salvación, hoy es el día de hallarle, hoy es el día de tener un encuentro personal con Él, y es muy sencillo. La palabra de Dios dice que si creemos con nuestro corazón, entonces, que si creemos con nuestro corazón que Él es el Señor, entonces seremos salvos. Y creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor significa abrirle nuestro corazón, decirle al Señor con nuestras propias palabras, invocando su nombre: Señor, yo te necesito, reconozco que he vivido mi vida alejado de ti, reconozco que he pecado, que todo lo que me ha pasado es consecuencia de vivir alejado de ti, pero hoy quiero entregarte mi vida y hoy quiero comenzar a vivir mi vida delante de ti, Señor. Ayúdame. De una manera muy sencilla, así podemos ser salvos. La palabra de Dios dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aparte de ello, la palabra de Dios dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Y segundo lugar, si usted y yo somos creyentes, ya hemos hecho a Jesús el Señor de nuestras vidas, hoy es el día de que renovemos nuestra dedicación a Él y tomemos el compromiso, tomemos la decisión, la convicción, la certeza de vivir nuestras vidas buscándole a Él, creciendo en Él, buscando de su palabra, buscando vivir cada día más bajo ese pacto de gracia en el cual el día de hoy estamos. Así que, mis amados, con esto hemos terminado esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si usted lo tiene en su corazón, compartirla con alguien más o con sus contactos en las redes sociales, siéntase en la libertad de hacerlo. Muchísimas gracias por conectarse. Le deseo que tenga una bendecida noche, que el día de mañana también sea un día de bendición y que le mando un abrazo. Y le recuerdo que mañana por la mañana nos podemos encontrar de nuevo en una perla de la palabra. Bendiciones para cada uno, que tengan una linda noche y un abrazo para cada uno. Gracias por conectarse. Bendiciones.